Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con lo que hemos empezado en la semana anterior, que hablamos sobre la hidrosfera y hablamos sobre los océanos y los mares y las características de la hidrosfera dentro de nuestro planeta. Hoy día vamos a continuar con lo que son ríos y lagos. Así que acompáñenme para ir conociendo un poco más sobre estas características de estas aguas lénticas que tenemos, que por ejemplo son las de los ríos. Los ríos entonces son corrientes de agua que se desplazan por zonas continentales, o sea, dentro de los continentes. Son estudiados por una ciencia que se denomina la fluviología. ¿Cuáles son las características de los ríos? La primera, basada en su origen. ¿Cómo es que se forman estos ríos? Primero, una va a ser por precipitación, o sea, porque las lluvias van a caer en las zonas altas de las montañas y van a crear estos ríos, y la caída de esa agua por la distancia o la pendiente de los cerros va a generar este camino de los ríos hasta llegar al océano. Esa entonces va a ser un origen por precipitación. Un segundo origen va a ser por un manantial, porque hay agua subterránea que comienza a aflorar a la superficie y va generando de que exista pues este río. La tercera va a ser producto de un lago, donde ha caído gran cantidad de agua que existe por lluvias aisladas en un sitio, y cuando llegan a rebalsar, bueno, ese lago pues produce pues un río que va a ir hacia la costa de la misma forma. Va a buscar una desembocadura. Y la cuarta es producto de un deshielo de un glaciar. Esto también es importante entender cuál es el origen. Entonces tenemos 4 orígenes. Característica también de los ríos es el cauce. El cauce va a ser la cavidad por donde discurren las aguas de un río, ese espacio por donde van a comenzar a avanzar entonces en todos los lugares hasta llegar a su desembocadura. El lugar más profundo de un río se va a denominar talweg. ¿Qué cosa es el caudal? Que es otra de las características de los ríos, es la cantidad o volumen de agua que va a llevar un río. El caudal va a ser creciente cuando es el máximo caudal alcanzado por las aguas durante un año, y el estiaje es el mínimo caudal registrado por las aguas de un río durante ese mismo año. ¿Cuál va a ser el curso? Es la distancia que existe desde que nace un río hasta su desembocadura, que es la parte final. Y el curso va a estar dividido en 3 partes. La parte superior, que es donde se va a observar que se inicia el río y tiene una gran velocidad, pues atraviesa un relieve muy escarpado. Luego tiene una zona media donde ya el río discurre a una menor velocidad, pues atraviesa unos relieves menos abruptos. Y la parte inferior, que es la parte del río donde se discurre con suavidad, pues atraviesa un relieve casi plano, y solamente pues está llegando a una desembocadura por la fuerza del viento y la cantidad de caudal de agua que está llevando. 5, como quinta característica, es el régimen de los ríos. Son las diferentes variaciones que se dan dentro del caudal del río durante el transcurso del año. Vamos a tener ríos que van a ser irregulares, cuando el caudal experimenta diferentes variaciones dependiendo de la cantidad de lluvias que va a tener. Ejemplo, los ríos de la costa. Y va a ser regular cuando el caudal del río es casi siempre el mismo y no experimenta grandes variaciones. Por ejemplo, los ríos amazónicos. Sexta característica, la desembocadura. La desembocadura va a ser de 2 tipos. Y la desembocadura es el espacio final a donde van a llegar los ríos. Si va a llegar el río directamente al océano, se va a denominar estuario, ¿ok? El estuario, bueno, puede ser un canal amplio o grande, pero es uno directo que te lleva hasta la zona final, ¿no? Mientras que un desembocadura en delta significa que el río va a desaguar en múltiples canales. ¿Ok? No va a llegar directamente al océano o al mar, sino que va a ir llegando en una división de ríos cada vez más delgados, que van a terminar desaguando justamente en un océano. Entonces aquí podemos ver la imagen de lo que sería un estuario y lo que sería un delta. ¿Ok? Esa es la desembocadura en delta. Séptima característica,
lo que serían los afluentes o efluentes. En el caso de un afluente, es un río que va a traer aguas y que va a aumentar las aguas de un río principal. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los afluentes de un río determinado? Bueno, pues en el caso del río Rímac, el afluente es el río Santa Eulalia, ¿no? Que llega y da sus aguas al río Rímac y desaparece como río y se transforma en este río Rímac. Eso es importante conocer. Y efluente va a ser un río que después de un principal va a tener un río separado que va a llegar por otro lugar, o sea, se va a partir. Y ese se va a llamar efluente. Este río secundario es como, por ejemplo, el río Surco que teníamos en Lima, que salía del río Rímac y se iba dividiendo y que hoy en día ya se encuentra seco, ¿no? Entonces este ya no funciona como también en el río Lurín teníamos un río, el río de Punta Hermosa, era otro río efluente que hoy en día ya están secos, ¿no? Entonces el río principal es el que va a tener afluentes o efluentes. ¿Qué significa confluencia? Que es cuando hay dos ríos de la misma magnitud se unen y forman un nuevo río. No es que alguno suma, sino que los dos cambian de dirección y se unen en uno solo. Y eso se le va a denominar confluencia de los ríos. Décima característica que vamos a tener de los ríos es las cuencas, que van a ser áreas por donde se desplaza el río principal, sus afluentes y los efluentes. Se pueden reconocer tres tipos de cuencas: las cuencas exorreicas, las endorreicas y las arreicas. ¿En qué consiste, profesor, cada una de ellas? Bueno, las exorreicas son ríos que van a vertir sus aguas fuera del continente, o sea que van a ir al océano o a los mares externos del continente. Por ejemplo, los ríos de la costa. Mientras que las endorreicas son las que van a hacer que sus aguas lleguen a algún lago o una laguna, como es el caso de los ríos que desembocan en el lago Titicaca. El lago se encuentra dentro del continente. Eh, Hay otras que son aguas arreicas, donde los ríos, su curso debería llegar, por ejemplo, hasta el mar, pero no llegan a desembocar en forma permanente, pues se pierden por evaporación, por filtración y simplemente desaparecen estos ríos y muchos de ellos, bueno, pues como es el caso del río Ica o el río Piura, que no desembocan, sino que son que terminan estando pues filtrándose hacia la parte baja o interna y desembocan por debajo de la tierra, ¿no? Que eso es interesante de conocer un poco sobre ello. Y muchas aguas son utilizadas para el regadío y plantío, por lo cual no terminan de filtrar sus aguas en la parte final. ¿Por qué son importantes los ríos? Esto es algo necesario que sepamos. Si se han dado cuenta, no existe ninguna ciudad que haya sido creada antiguamente si es que no ha existido un río. Por ejemplo, Lima, su nombre nace gracias al río Rímac. Si se han dado cuenta, es muy parecido. Rímac, Limac. Entonces era solamente la pronunciación porque esta ciudad le da nombre gracias al río que lo cruza por medio. Caral fue creado, surgió gracias al río Supe en lugares como Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, meso medio, entre, y potamia entre dos aguas, o sea, dos ríos, que era Tigris y Éufrates, que permitió que se desarrollen varias ciudades. Lo mismo pasó con los egipcios y el río Nilo, pasó con el río amarillo y el río azul de la cultura china, el río Indo en la India, y así vamos a hablar de todas las ciudades que han tenido algún río que les ha dado agua, que les ha permitido vivir para cultivo y para beber, ¿no? Que esto es importantísimo. Segunda importancia, permite hoy en día la generación de energía eléctrica. Entonces, gracias a los ríos es que hay la posibilidad de tener electricidad y con ella utilizar diferentes productos, ¿no? Artefactos eléctricos. Tercera, contiene recursos ictiológicos, o sea, que nos permite a nosotros alimentarnos, que crecen en los ríos también.
Y cuarto, permite el transporte y las comunicaciones porque son las vías naturales de comunicación que van a tener las personas de un lugar a otro. Principales ríos del mundo. En el África, los principales ríos van a ser el río Nilo, que antiguamente era considerado el río más largo, hoy en día no lo es, quiero que ustedes lo sepan, es el segundo río más largo que va a existir. ¿Cuál vendría a ser el primer río más largo? El Amazonas. También en África está el segundo río más caudaloso que va a tener, o sea, la mayor cantidad de agua, y este es el río Congo, navegable obviamente, y es el segundo río después del Amazonas. También el Amazonas es el más caudaloso, el más largo, el más grande, el más amplio, el más navegable, el más todo que puede existir. Y que te puedan preguntar en un ingreso a la universidad, tiene que ser el Amazonas. No hay otro río más grande que él. Muy bien, entonces en África tenemos el segundo río más largo, que es el Nilo, y el río Congo, el más caudaloso. En Asia tenemos un río muy importante que es el río Ganges. Es el río sagrado de los hindúes, y nace en la parte occidental del Himalaya. Forma una delta, pero un delta muy, muy grande, capaz el más grande del mundo, y es un valle muy rico que permite justamente el desarrollo de plantaciones, de cultivos, de diferentes materias, y les ha permitido a ellos pues desarrollar una cultura muy grande. También tenemos el río Juanjo, o llamado río Amarillo. Este está en la zona norte de lo que sería China, que ustedes pueden ver acá en el mapa. Este río que cruza este lugar es el río denominado río Amarillo, y en el sur tenemos el río Azul, que es el Yangtze-Kiang. Estos dos ríos permitieron generar toda una llanura muy grande en China que permitió el crecimiento de múltiples ciudades alrededor de estos ríos, ¿sí? Y que cultiven gran cantidad de plantaciones, y nace en la meseta del Tíbet y recorre todo el oeste a este, todo el territorio de China. Y esto es lo interesante de estos dos ríos, ¿no? En Europa tenemos el río Danubio, que se le conoce que es el más internacional porque cruza una gran cantidad de países, como son Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y Rumanía, desembocando al final en el Mar Negro, formando la gran llanura de Hungría, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en este río que cruza varios países, ¿no? También en Europa tenemos el río Volga, ¿ok? Que es el más largo de Europa, y el río Támesis, que va a cruzar el Reino Unido. El río Volga es este que nosotros encontramos aquí, y el río Támesis que tenemos acá es un río que va a cruzar justamente Londres, y es muy conocido y tiene un hermoso estuario, ¿no? Un final, una desembocadura directa a lo que sería el océano Ártico. En América del Norte tenemos el río San Lorenzo, que es un río que va a nacer en este lugar, en la que son aguas del Ártico también, y van a desembocar en una laguna. Entre los ríos Erie y Ontario se encuentran las cataratas del Niágara, en este caso, ¿no? Son muy hermosas. Tenemos también en América del Norte el río Mississippi, que cruza casi todo Estados Unidos, y que en otra parte de Estados Unidos se le llama también Missouri. Es el mismo río. Y es producto de historias y que han existido literatura también de Estados Unidos. Y en América del Sur tenemos al río más grande, el más grandioso, que ya hemos hablado, el más navegable, el más ancho, con una desembocadura más grande. Geográficamente, la verdad es que ha permitido que surja mucha vida alrededor de él, y es el río Amazonas, que nace en el Perú y desemboca en Brasil, ¿no? Tenemos también el río de la Plata, que se origina pues en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. Y bueno, pues solamente decirle que los lagos son masas de agua depositadas en depresiones, y que lo vamos a trabajar, y que lo vamos a trabajar ahora en un video a continuación. Así que no se preocupen, ya hemos visto los ríos, ahora veremos los lagos.